cada 29 días y medio, cuando la luna está en el signo del zodíaco, en el que el sol estaba en tu nacimiento, hay una semilla, un germen psicofísico, llevado dentro del plexo solar, también conocido como el pesebre. Y esta semilla es recogida por los nervios o ramas del nervio neumogástrico, y se convierte en el fruto del árbol de la vida, o el árbol del bien y del mal. Todo lo que consideramos religioso hoy bajo el Imperio Romano vaticanizado es una subversión de la verdad, no la verdad. Así que todo está atrapado en las palabras. Y tienes que entender la etimología de estas palabras, y lo que significan. Así que Christos, en griego, es aceite. Aceite sagrado. Estos adeptos sabían que la secreción de la materia gris, la creatividad gris, que emana o se secreta del cerebro, era la fuente y la causa de la expresión física, llamada hombre. Y supieron que el río Jordán estaba simbolizado en la médula espinal. Y que el mar muerto se usaba para simbolizar el plexo sagrado, en la base de la columna vertebral, donde termina la espina dorsal, donde une la entrada del Jordán, en el mar muerto. La espesa sustancia aceitosa y salada, compuesta en el plexo sacro, en la cauda equina, y que significa cola de caballo en latín. Lo que muy poca gente sabe, es que la Biblia misma, la bibliografía, son dos cosas. Es una genealogía, una familia, un linaje. Tal y tal engendró a tal, y tal engendró así, y así sucesivamente. Pero el libro en sí, y todos los personajes en él, en realidad se refieren al templo de Dios, que es el cuerpo humano en sí mismo. Sé que a la gente le resulta difícil de creer, pero hay todas estas pistas. Como por ejemplo, la montaña, conocida como Gólgota, en la historia bíblica. Bueno, Gólgota significa literalmente, el lugar del cráneo. Así que la mayoría de la gente piensa que es una montaña real, asentada en algún lugar del Levante. Pero nunca tuvo la intención de ser una verdadera montaña. Eso es lo que Roma hizo. Reescribió la historia. Gólgota es en realidad tu cráneo. Cada cráneo, de todos los seres humanos. Porque es en este lugar, donde tendrá lugar la crucifixión. Todo este lugar, está dentro de nosotros. Cuando el aceite o ungüento es crucificado, crucificado, significa, aumentar su poder unas 1000 veces. Y no muere. Se queda 2 días y medio, el período que la luna está, en el signo del zodíaco de tu nacimiento. En la tumba del cerebelo. Y en el tercer día asciende a la glándula pineal, que se conecta con el cerebelo. Se conecta con el cerebelo, con el tálamo óptico, el ojo central. En el trono de Dios está la cámara, rematada por el hueco, o santificado por la curva del cerebro, lo más alto del cuerpo, que es el templo de Dios viviente. La sustancia vital viviente, que es la precipitación del aliento de vida, insuflado en el hombre. Por lo tanto, la presencia, o el total del aliento. Entonces, lo que se está explicando aquí, es un poco críptico con el idioma. Pero lo que se explica aquí, es el secreto sagrado, o secreción. Eso es lo que significa esa palabra, secreción, secreta. Que proviene de la hipófisis en la glándula pineal. Esa química, sale del cerebro, baja por la columna vertebral, hasta el final, los órganos sexuales. Para hacer una nueva vida, que está cargada con poder eléctrico, del alma. Pero esa fuerza también, si no se usa para hacer vida, y no se expulsa y desperdicia, cambia su química una vez que se mezcla. Esa es la boda química, de la que los alquimistas hablan. De que una vez que sucede esa nueva sustancia, se vuelve menos densa, y vuelve a flotar hasta la columna vertebral, en el fluido espinal cerebral, como hace el mercurio en un termómetro. Y reposa en la nave, en la glándula, conocida como el plexo solar. Y ahí se carga. Basado en la forma en cómo vives, y en la forma en cómo tratas a tu cuerpo. Forma, en lo que comes y bebes, duermes, y haces ejercicio. Y ahí, descansa por 2 días y medio. Ahora, son 2 días y medio, lo que es significativo. Porque es el tiempo de cada mes,
en que la luna está en el signo bajo el cual naciste, tu signo solar. Así que sea cual sea el mes en que naciste, enero, febrero, marzo, etc., ese es el mes, ese es tu signo solar. Y la luna va cada 30 días. En realidad cada 28 días, o a veces 29, al igual que el ciclo femenino. Pasa por cada etapa en el cielo del signo solar. Por lo que cada mes, cada persona tiene 2 días y medio, donde la luna está en su signo solar. Y ese momento en particular, ese tipo de luz, es un ciclo que comenzó en tu nacimiento. Y tu cuerpo sabe cuándo es eso. Es posible que no lo sepas, pero tu subconsciente, el cuerpo, lo sabe. Y toma una carga eléctrica de la combinación de energía y cargas electromagnéticas del Sol y la Luna. Esto, mientras está en tu plexo solar. Por eso se llama tu plexo solar. ¿Alguna vez te has preguntado, qué interesante cómo cada doctrina en todo el mundo, sin importar de qué cultura vengas, apunta a este extraño lugar, donde tu caja torácica se une en el centro de tu cuerpo? Y dicen, oh sí, ese es el plexo solar. Pero nadie pregunta por qué se llama así. La glándula pineal es el pináculo del templo. El modus operandi en el que el aceite de la médula espinal llega a la glándula pineal. Y se describe en lo que sigue. No hay nombre bajo el cielo por el cual puede ser salvo, excepto que Jesucristo lo hizo, bautizado y luego crucificado. La traducción correcta del texto en griego. Cada 29 días y medio, cuando la luna está en el signo del zodíaco en el que estaba el sol al nacer, hay una semilla, un germen psicofísico, nacido en, o fuera del plexo solar, también conocido como el pesebre. Y esta semilla es acogida por los nervios, o ramas del nervio neumogástrico, y se convierte en el fruto del árbol de la vida, o el árbol del bien y del mal. Bien, si se guarda, y se echa sobre la circulación de las aguas, para llegar a la glándula pineal. Y se sabe como malo, si se come, o se consume en expresión sexual en el plano físico. O por bebidas alcohólicas, o gula, que provoca fermentación o ácido, e incluso alcohol en el tracto intestinal. Por lo tanto, entre comillas, ningún borracho puede heredar el reino de los cielos. Los ácidos y el alcohol cortan o dividen químicamente el aceite, que se une con las sales minerales en el cuerpo, y por lo tanto produce la semilla mensual. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Es que este aceite es especial, porque es cargado eléctricamente, y también es especial, porque tiene la capacidad de hacer una nueva vida. Y tu cuerpo lo creó. Pero también es muy frágil, según en la forma en que tratas tu cuerpo. Así que la idea es cuidarlo. Y está viajando arriba y abajo, por tu columna vertebral. Y transmutar tu energía sexual, en consecuencia. Ahora, no se está hablando del celibato, se está hablando de conocer el cuerpo, y usar esa energía en el momento adecuado, para hacer las cosas correctas. La semilla, que tiene el olor a pescado, se llamaba Jesús o Ichthys, que en griego significa, pescado. Y ninguno, o de la vida, en hebreo. Yo soy el pan que bajó del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El fruto del árbol de la vida, por lo tanto, es el pan de pescado, del cual no comerás en este plano. O animal Adán, polvo de nacimiento del plano terrestre. Adán, la palabra Adán, a menudo en texto hebreo significa, tierra roja, o polvo de la tierra. Mas al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida. Porque lo salvó, y lo devolvió a él. En el cerebelo. Y el hogar del hombre espiritual, el ego. El cerebelo tiene forma de corazón, y se llama, el corazón, en griego. Por lo tanto, entre comillas, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Otra cosa, otro lado del árbol del conocimiento, o el árbol de la vida como quieras llamarlo. No es un lugar físico. Nunca ha sido un lugar físico.
Eso fue invento de Roma para alejar a la gente del lugar real de salvación, que es tu propio cuerpo, la forma humana. Y el árbol de la vida es tu columna vertebral cerebral. Tu cerebro es el cepellón. Y todos tus nervios se ramifican tirando hacia abajo de tu cuerpo, como un árbol. ¿Sabes que somos como un árbol invertido, que camina? Ese es el árbol original de la vida. El órgano del cuerpo, que los hombres y su ignorancia llaman corazón, se llama divisor, en griego, o bomba, en hebreo. Nuestro divisor de sangre no es el botón que tocamos y pensamos, sino que es el lóbulo superior del cerebelo, que vibra en pensamiento. El lóbulo inferior es el animal, o lóbulo mortal, que gobierna el mundo animal. Una sección del cuerpo debajo del plexo solar, llamado Bajo Egipto. Cuerpo natural, reino de la tierra de Apolonia. El diablo en inglés, devil. Vivió, deletreado en inglés, Libet. Escrito al revés. Satanás, Saturno, gobierna las entrañas. Bien, sé que hay mucho aquí, pero de nuevo tienes que saber la etimología. La palabra diablo, devil. El mal, simplemente vive, Libet, deletreado al revés. Así que eso también fue una subversión. Eso fue lo que sucedió cuando el clero sabía cómo escribir, y nadie más lo sabía. Invirtieron la palabra, vivió. La invirtieron y quedó, el diablo. Ahora, de lo que realmente están hablando, era de lo que todos solíamos saber, que eran las partes animales de nuestro cuerpo. La parte de la que nosotros abusamos o no consideramos sagrado, el significado de nuestros órganos sexuales. Y eso también, sé que este es un tema delicado, pero por eso también la palabra Sodoma, se refiere a tu parte inferior, tus órganos excretores inferiores. Y de eso se trata Sodoma y Gomorra. Incluso si nunca fue un lugar real. Sodoma y Gomorra no son unas ciudades o unos lugares en la tierra, es un lugar en tus entrañas. Las entrañas del infierno, por así decirlo. La escalera de Jacob no es un evento real que un hombre llamado Jacob presenció. La escalera de Jacob era una historia, una alegoría que hablaba de la columna vertebral. Lo último que los ángeles subían y bajaban son las 33 vértebras de la columna vertebral. Y los ángeles son ángulos, ángulos de luz. También se les llama mensajeros, en hebreo, los Elohim. Pero realmente esos mensajeros, a lo que realmente se refieren, es a la inocencia del niño recién nacido de la nueva humanidad. El punto es que la escalera de Jacob no es la historia de un hombre llamado Jacob. Solo piensa por un momento en la colosal ignorancia de estos sacerdotes, que no sabían que Jacob en hebreo significa atrapará o rodeará. La escalera, que se refería a la influencia de los signos del zodíaco sobre la Tierra. Como un solo signo, naciendo cada 2 horas. Forma un círculo cada 24 horas. Los 24 ancianos del Apocalipsis. Las estrellas exteriores, y los soles nacientes, sons. Sol, en inglés, sun. Soles nacientes, los hijos, en inglés, sons. Él pregunta a los últimos hijos sobre la señal ascendente. Así que está bien, está diciendo que la palabra Jacob significa talonador, receptor, y lo hace en referencia al cielo o al zodíaco. Todavía se ve que está diciendo, y no está hablando de la escalera de Jacob, está pronunciando la palabra, el nombre Jacob, por lo que hay 2 significados. El último, que como dije antes, es la columna vertebral humana, en el que el hijo pródigo del aceite sagrado, o Christos, viaja arriba y abajo, para ofrecer curación e iluminación a la forma humana. Y luego también está la palabra talonador, el nombre Jacob. En zodíacos muy antiguos, verás su nombre, dibujado en el centro de ellos. Donde sus talones y su espalda, están arqueados. Y sus talones dan la vuelta, y tocan la parte de atrás de su cabeza, para crear un círculo. Y eso es lo que la palabra Jacob significa, que ese es el nombre, es el hombre en el cielo. Que se refiere al zodíaco, que es un reflejo del ciclo de tiempo, en el cuerpo humano. Ahora, llegamos al anticristo.
En el concilio de Nicea, dominado por Constantino, votaron que estos símbolos del cuerpo humano eran personas. Que Jesús fue cierto hombre histórico. Un contienda total e indudablemente sin fundamento. De hecho, que todo el que creyera esta historia sería salvado y perdonado aquí y ahora. La idea atrajo a Constantino como una forma fácil de salir de su mente perturbada. Y así, el esquema de salvación por la sangre real, de un hombre real o Dios, era introducido en el mundo. Constantino y sus cómplices vieron que la única manera de perpetuar la infamia era mantener al mundo en la ignorancia de la operación de la ley cósmica. Por lo que cambiaron entre comillas los tiempos y las estaciones. Así que, eso es lo que estoy diciendo. La invención del calendario juliano, el calendario gregoriano. También había otros calendarios romanos. Cambiaron lentamente el principio del año. Cambiaron lentamente algunos de los nombres de los meses. Cambiaron lentamente la cantidad de días en un mes. Por eso tenemos años bisiestos. Ahora otra vez estás atrapado en las palabras. Si miras las palabras, la etimología, sabes por ejemplo, que la palabra marzo no es el tercer mes del año. Porque el equinoccio de primavera ocurre el 20 de marzo de cada año. Y marzo, en latín, significa literalmente primo. Y primo significa primero. Por lo que marzo te dice que es el primer mes del año. Ahora puedes recorrer todo el año y bajar para ver diciembre. La mayoría de la gente piensa diciembre es el último mes del año. El mes 12. Pero en latín, la palabra decem o deca de diciembre. Deca significa 10. Como una década, un período de 10 años. Por lo que diciembre o deca significa 10. Decimal es del 1 al 9. Y con un 0. Y de este punto comienza de nuevo. Así que, diciembre no es el mes 12 del año, es el 10º mes del año. Y claro, ahora ya sabes lo que es septiembre, octubre y noviembre. Octubre. Octa significa 8. Como un octágono. Pero octubre, en el calendario actual, es el 10º mes del año. Pero la palabra misma te lo dirá. Octubre no es el 10º mes del año. Es el 8º mes del año. Así que como dije, está justo ahí, justo en las palabras. Cuando realmente investigas la etimología, empiezas a ver también la estructura esotérica de los alfabetos en sí. Los símbolos que componen las palabras, se vuelve aún más complejo, y más profundo. Pero como pueden ver, el concilio de Nicea cambió las cosas, y nos han mantenido en la oscuridad desde entonces. Y fue debido a que controlaban toda la escritura. Había muy pocas personas que sabían leer y escribir, excepto el clero. Por lo que tenían mucho poder para reescribir la historia. Para cambiar el significado de las palabras, y también para cambiar el tiempo y los ciclos. La fecha en que hicieron entrar el sol en Aries fue el 21 de marzo. ¿Por qué? El 21 de marzo debería ser el primer día de Aries, la cabeza. Aries significa surgir. El 19 de abril debería ser el primer día de Tauro, el cuello. Y cuando están hablando de la cabeza y el cuello, están hablando sobre ese hombre, Jacob. El talonador atrapa el cielo en el cuerpo. Por lo que cada mes se correlaciona con una parte del cuerpo humano. Por lo que Aries es la cabeza. Tauro es el cuello. Y así sucesivamente, recorre todo el cuerpo cada mes. A través de los 12 lados. Pero los intrigantes diseñadores sabían que al suprimir así la verdad, la gente podría llegar a darse cuenta de lo que significaba. Y entre comillas, los cielos declaran la gloria de Dios nuevamente. La luna en su mensual, luna, lunes, todos provienen de la misma palabra, por lo que cada luna es un mes. La luna y su ronda mensual, de 29 días y medio, entra en las estrellas exteriores de una constelación. 2 días y medio antes de entrar en los hijos centrales de las constelaciones, que son conocidos como los signos del zodíaco o el círculo de las bestias. Pero aún hasta el día de hoy, todo lo mundano anticrístico es llamado cristiano. Excepto los astrólogos, que se guían por los almanaques, que hacen que la luna entre en un signo del zodíaco 2 días y medio antes de que entre, y así perpetúe la mentira del pagano Constantino, el anticristo. Los antiguos, todos sabían esto.
y sus rituales, estaban de acuerdo con la sacralidad del cuerpo humano, tanto del hombre, como de la mujer. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.